de oficina y de gestión. Para finalizar, decir que también en esta ley, en el artículo 21, encontramos que se regula las unidades de información. Desde la mirada profesional de los documentalistas y desde nuestro área de conocimiento, nos preguntamos a qué se refieren con estas unidades de información. Unidades de información, archivos, porque entre otras cosas se preocupan o dicen que van a establecer un sistema de profesionales, controles a toda esta documentación que se generan en esas unidades. Pero claro, lo primero que tendría que existir son unas políticas de articulación entre lo que es el procedimiento de acceso a la información y acceso a la documentación. Hace 3 años, me parece que fue 2-3 años, tuve la oportunidad de compartir una mesa redonda aquí en Madrid con el exdirector del IFAI, Gerardo Laveaga, en su momento, donde exponía que la ley de acceso a la información de México, la primera, la del 2002, no la actual del 2015, bueno, pues decía cómo este punto era muy importante e interesante, ¿no? Armonizar, facilitar esas políticas de acceso a la información con las políticas de acceso a la documentación, porque él consideraba que una condición sine qua non para la efectividad de la ley que se publicó en México fue ni más ni menos 2 aspectos que destacaba. Por una parte, la falta de organización de los fondos documentales de las instituciones, que paralizó completamente la finalidad y el objeto de la ley, y en segundo lugar también hablaba de un problema cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Bajón. Tiene la palabra Manuel Fernández, Sánchez. Perdona, Manuel. Como activista, sí, yo creo que voy a poner ahí. Como activista de la transparencia, Manuel, nos importa mucho conocer tu opinión. Bueno, buenos días. Dicen que dicen que es de bien nacido ser agradecido. Y en este sentido agradezco a Conchita, agradezco a Fernando, agradezco a Maite en la parte de la dirección del departamento, agradezco a la Facultad de Ciencia de la Información y la Documentación, agradezco a los ponentes, agradezco por supuesto a nuestros colegas mexicanos, Edgar Sánchez y todos los que nos acompañan, agradezco a los participantes de este congreso y les agradezco a ustedes su presencia. Y en este sentido, bueno, voy a intentar ser breve. Soy un activista de la transparencia y mi objetivo con esta conferencia es hacer apostolado, conseguir que ustedes acaben convencidos que esto de la transparencia es bueno. Desgraciadamente, bueno, ahí tienen ustedes mi dirección de correo electrónico por si alguien quiere contactar con un discípulo de la transparencia. ¿Qué es lo que voy a hablarles yo a ustedes? Bueno, voy a darles 4 ideas. 4 ideas que me gustaría. La primera de ellas es relacionar esto de los archivos como la memoria del pasado. Del pasado incluso más reciente, porque hay los archivos, como ha dicho, por cierto, la conferencia me ha encantado tuya, la de Maite. De verdad, te vamos a fichar para nuestro departamento, porque sabes de derecho mucho más de lo que has dicho. O sea, lo que has dicho, digo, eso lo he dicho yo también. Eso es correcto. Eso también el señor Gerardo Lavera también me lo había dicho a mí. Todas estas cosas me gusta que coincidamos, ¿no? Es más, no he encontrado discrepancia. Bueno, una que lo pondré después de arriba. Bueno, la primera idea importante es esto de los archivos, como la memoria del pasado. La segunda idea, yo hablo de los archiveros, pero también hay que hablar de los bibliotecarios, de la gente que está guardando ese trozo de historia, ¿no? Ese trozo de historia que además es una historia que puede tener un rendimiento hoy en día. Después viene la parte un poco más negativa, ¿no? Pues eso de el acceso a la información como un espacio. Espero que sea un espejismo pasajero y que no sea un espejismo que se instale en nuestra sociedad. Y por último, bueno, pues una cosa un poquito de futuro, ¿no? Algo, entender que al fondo del camino yo creo que se encuentra una sociedad abierta, ¿no? Y hablar un poco de ello.
4 transparencias, no más. Todas empiezan por A. Otro día empezaremos por la B. ¿Qué es lo que empecemos por los archivos? Los archivos que hablé del pasado. Por cierto, yo no sé si puedo utilizar, Loreto, no sé si estás por ahí, no sé si puedo utilizar esa imagen que he traído de Google, que estaba en internet y me la he traído. Si hubiese sabido, seguramente hubiese ido a los fondos documentales que tiene la Administración Pública Española, pero les falta, yo creo, un buscador que sea eficiente para nosotros, o por lo menos que nosotros culturalmente empecemos a buscar ahí la información en lugar de en Google. Pero bueno, sigamos por ahí. En el documento almacenada es la prueba del pasado. Realmente es información de lo que ocurrió con un alto grado de fidelidad. Y no solamente el contenido informativo, sino todos aquellos metadatos que tenemos sobre tipo de soporte, caligrafía, tipo de máquina, si la máquina falla o no falla, conservación, ubicación. Yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Yo dirijo una tesis doctoral que se va a defender ahora sobre censura en la Segunda República Española. Bueno, pues la chica ha recorrido varios archivos, comenzando con el de Alcalá, el de Salamanca, el catalán, varios archivos buscando documentación originaria. Y ahí quizás se puede hablar de una historia hecha en los archivos frente a la historia de los mitos que estamos viviendo, desgraciadamente. Bien, esto yo creo que es como una llamada a la atención que me gustaría hablar. Segunda parte, los archiveros, las personas. Yo defiendo un cuerpo de archiveros, defiendo un cuerpo de personas especializadas. Desgraciadamente, lo he visto y me lo han contado, al funcionario malo, al funcionario se le castigaba archivos. ¿No es así? Sí, sí. Cuando desgraciadamente, dice, bueno, es que ahí es donde menos daño hace, la argumentación que se utilizaba. Bueno, desgraciadamente eso no es así. A veces, incluso estos funcionarios castigados acababan enamorándose del archivo, pero habría que verlo, ¿no? Yo creo que es una función esencial. Pues no somos nada sin nuestra historia. De las dos cosas que ha dicho la profesora Fernández Bajón hace un momento, Maite decía que en México tuvieron 2 graves problemas. El primer problema es que no tenían puestos en forma los archivos, los sistemas informáticos. Y el segundo, que no había cultura de transparencia. Y la cultura de transparencia empieza ¿por dónde? Por los que están en los archivos. Una de mis mayores satisfacciones, cuando empezamos con la coalición por acceso, fue ver que los archiveros de la función pública apoyaban la transparencia. Cuando uno siempre pensaba que los archiveros iban a intentar, bueno, pues proteger su ámbito de actuación. No, apoyaban la transparencia, estaban a favor de la transparencia. Saben ustedes que un documentista lo que va a hacer es meter y sacar información. Bueno, yo esto lo digo para provocar, no hace muchas más cosas, pero fundamentalmente trabajo con información y la capacidad es esa, de meter información en un sitio para que no se pervierta esa información y de ser capaces de recuperar rápidamente esa información y las mejores condiciones. Ese es el éxito de un documentalista, ¿no? De una persona especializada, de los que forman en esta facultad, para hablar claramente. Evidentemente esto exige invertir en los archivos y en los sistemas informáticos. Quizás podríamos hablar aquí de la digitalización del Archivo General de Indias. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se puso a disposición? Yo solamente les digo una cosa. ¿Se acuerdan ustedes de aquel pecio que la empresa norteamericana, aquella que saqueó, que primero le llamó el Cisne Negro y después resultó que era el bar de las Mercedes? ¿Saben ustedes dónde lo encontraron? En el Archivo General de Indias. Yo solamente les digo eso para darles una idea importante. Los archivos no es algo polvoriento y pasado de moda. En los archivos hay dinero, doblones y otras muchas cosas. El Garganta Profunda, ¿se acuerdan ustedes del famoso asunto de Nixon, ¿cómo se llamaba aquello? El Watergate. Bueno, pues el Garganta Profunda, aquel que le daba información a Bernstein y a Woodward, no se encuentra hoy en día en un sótano o en un garaje, se encuentra muchas veces en los archivos. No hay más que rastrear los contratos públicos de la Generalitat Catalana y cruzarlos con las subvenciones recibidas por las fundaciones ligadas al independentismo. No hay más que hacerlo. Cierro paréntesis porque estoy metiendo en un berenjenal un poco complicado, ¿no? Pero están ustedes de acuerdo que es interesante, ¿no? Bueno, acceso a la información. Hombre, como saben ustedes, de la ley de transparencia, lo más bonito es la parte de la transparencia proactiva, ¿sí? Todo el tema de la publicidad proactiva. Yo creo que es importante. Ya se estaba haciendo, ¿eh? No es algo nuevo. No es algo nuevo, ¿por qué? Porque ya teníamos la Oficina de Información al Público,
ya teníamos cartas de derechos del público en diferentes sectores, pero bueno, aquí se obliga a que las administraciones públicas pongan la información. Por cierto, no solamente, como ha dicho la profesora Fernández Bajón, si vinculamos la transparencia al artículo 105b de la Constitución, ¿qué pinta la transparencia de la Casa Real o de las comunidades autónomas? El 105b, título cuarto, se refiere al gobierno de la Administración Central del Estado, lo cual es una contradicción. Perdonen, es una de tantas, la palabra que me sale no es oportuna, que empieza por CA y sigue por la G, una de tantas contradicciones del ordenamiento jurídico español. Ha quedado elegante así, ¿no? Sí. Lo cierto es que cuando nosotros intentamos ejercer el derecho de acceso a la información pública, todos son trabas, empezando porque nos exigen la identificación. Estoy ahora trabajando con un grupo del INAT, del Instituto Nacional de Administración Pública, y les he puesto como trabajo, tienen ustedes que entrar en una serie de portales y acceder a la información. Hay ahí enlaces, bueno, algunos no los tienen, por ejemplo Castilla y León, que tiene su ley de transparencia, tiene un portal, pero en el portal no hay un cauce para ejercitar el derecho de acceso a la información pública en Castilla y León. Pero bueno, nos exigen la identificación, que si clave, que si hay que dar nuestra cuenta corriente. Claro, la gente inmediatamente se llama atrás. Mi cuenta corriente me he echado yo. Mi DNI, en México, antes quienes hacían las peticiones eran el Pato Donald, Bugs Bunny. No es así, porque la identificación no era necesaria, se podía hacer preguntas de formas anónimas. Lo segundo es que realmente nos hemos convertido, y me ha encantado la presentación que ha hecho el letrado en Cortes, nos hemos convertido esto en un procedimiento administrativo, como ha dicho don Manuel Fernández Fontechea. Un procedimiento administrativo cuando realmente lo que se tenía que haber establecido es el ejercicio de un derecho fundamental. Si el anclaje no vale el del 105b, habrá que buscar otro anclaje jurídico. Y el anclaje jurídico está en el artículo 20 de la Constitución. Un derecho fundamental, un nuevo derecho fundamental. Hay algún colega mío que defiende que los derechos fundamentales es un catálogo cerrado y que no puede cambiar. Pero no es verdad. Hemos creado del 18.4 un nuevo derecho fundamental, que es el derecho a la protección de datos personales. No aparece por ningún lado. Pero bueno, como dice que la ley regulará el uso de la informática, bueno, pues de ahí hemos sacado un derecho fundamental. Podríamos haber sacado perfectamente un derecho fundamental de la libertad de información, del artículo 20 de la Constitución. Un derecho de acceso a la información pública. Pero bueno, alguien ha dicho, Elisa de la Nuez, una abogada del Estado ha dicho que es una ley de esas que se hacen para hacerse la foto. Evidentemente, y fíjense ustedes que esto lo tenía escrito antes de que la profesora Fernández Bajón lo dijera. Aquí las claves van a ser dos cosas: trabajar sobre los archivos, trabajar sobre los sistemas informáticos y formar a la gente en transparencia, crear una nueva cultura de transparencia. Claro, un gran problema que nos plantea es: ¿hay voluntad política? Bueno, ahora entramos en periodo electoral y aquí es el momento en que la gente hace promesas. Pues a ver si conseguimos que nos prometan que va a funcionar esto de la transparencia. Porque como ustedes saben, en la ley no solamente hay límites que son los del 14 y el 15, no solamente hay esos límites. Antiguamente incluso el artículo que ha leído la profesora Fernández Bajón, cuando decía el concepto de información pública, también cubría límites, menos mal que lo quitaron. Resulta de que algunos dijimos en el Congreso de Diputados que eso era una barbaridad, pero se han inventado otra cosa que son causas de inadmisión. Causas de inadmisión, algunas de ellas curiosas, como que podríamos hablar largo y tendido al respecto, pero vamos, si quieren ustedes lo hacemos en el momento del debate, pero causas de inadmisión como la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo a la contenida en notas, borradores, etcétera, etcétera. Hablando, tomando café con el letrado en Cortes, decía: yo he hecho un montón de informes jurídicos para el Congreso de Diputados y yo en su momento dije que esto tenía que ser de acceso público, cualquiera podía consultarlos. Ahí hay una doctrina que para los estudiosos del derecho es fundamental, pues no los podemos consultar. Sigamos, si os parece. Una pequeña observación a lo que antes dijo la profesora Fernández
bajón. Cuando se habla de información pública, yo siempre defiendo que es mejor hablar de derecho de acceso a la información, que es más amplio que acceso al documento o al archivo. Pues para que ustedes lo entiendan, a mí a lo mejor me interesa saber cuál es la cuantía de las subvenciones que el Ministerio de Economía e Innovación ha dado a grupos de investigación sobre comunicación, la cuantía global y parcial de cada una de estas informaciones, pero la cuantía global no se encuentra en ningún documento. Lo que hay que hacer es una suma. Bueno, según las causas de inadmisión, eso sería reelaboración de la información y no me la darían. Me darían todas para que yo lo hiciera, pero entiendo que es más valiosa la información. Por cierto, una pequeña observación del artículo 13. Dice que son información que obra en el poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación, el artículo 2, correcto, hasta ahí. Y dice a continuación, y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Ah, esto significa que hay sujetos públicos que tienen información que no hayan sido elaborada o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. ¿Y qué hacen con esa información? No deberían tenerla. Me pregunto yo, no sé. Con lo cual, fíjense ustedes la problemática que se nos plantea aquí. Bueno, voy a terminar. Yo creo que es importante. Yo soy optimista de todo. Creo que, aunque tenemos una mala ley, aunque tenemos unos políticos mejorables, creo que tenemos buenos funcionarios en general, y creo que lo bueno de la ley es que funcione. Yo creo que esta imberbe normativa español, lo hemos visto por las preguntas que he hecho yo aquí, son normas que están... Yo soy de los que defiendo que tenía que haber una buena ley de transparencia, que configurara un derecho de acceso a la información pública, y de ahí viniese todo el tema de transparencia y todo el tema de rendición de cuentas detrás, no como hemos hecho aquí, que hemos puesto la transparencia y después el derecho de acceso. Es como poner la máquina del tren en segundo o en tercer lugar. Pongamos la máquina del tren primero, un derecho fundamental. Y eso evidentemente debía ser la base. Y por ahí, y encima de ello, hablamos de una ley de reutilización de la información pública, una ley para poder relacionarnos electrónicamente con las administraciones, una ley de acceso a la información medioambiental, una ley de archivos históricos, una ley... No sé si me entienden ustedes. Y todo eso de forma coherente, que es lo que nos falta en nuestro país. ¿Por qué? Porque muchas veces uno legisla por aquí, el otro por aquí, cada comunidad autónoma quiere hacer su ley. Claro, evidentemente, cuando yo discutía con parlamentarios de Convergencia y Unión y hablábamos de transparencia y derecho de acceso a la información pública como derecho fundamental, me decían, bueno, eso está muy bien, pero nosotros solamente estamos preocupados por el tema competencial. Nosotros solamente estamos preocupados por hacer nuestra norma y tener nuestro ámbito de competencias. Yo decía, sí, pero si es un derecho fundamental, nos engloba a todos los españoles. No, pero no sé si me entienden ustedes. Cada uno ha ido haciendo su norma que le ha gustado y como la ha querido. Yo creo que perdonen. Hay algo que es importante, y es que hoy en día no somos un barco que navega solo. No sé si para bien o para mal, pero estamos imbuidos en un mundo occidental en donde hay compromisos internacionales, empezando por el Open Government Partnership. Estamos imbuidos en un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estamos dentro del ámbito de las Naciones Unidas. Por cierto, todos estos reconocen un derecho de acceso a la información como derecho fundamental. Estamos dentro de la Unión Europea con sus directivas y normativas sobre la utilización de información pública, y esto van a condicionar que tengamos que ir hacia una sociedad más transparente. Pero además, y esto recoge un poco lo que el compañero mexicano, el primo mío, porque se apellida Sánchez también, decía antes, hay una necesidad social. Una necesidad social no solamente por el activismo social de ONGs, no solamente porque hay personas que les interesa saber pues dónde se trata mejor el cáncer de nariz, no solamente porque hay empresas y particulares que quieren hacer negocio con los datos públicos. Yo, por ejemplo de reutilización, no sé si lo tienen ustedes, hago publicidad, no lo conozco, pero hay un tipo que ha comercializado una cosa que se llama Roy Nalal, que lo único que coge es el radar de la lluvia en España, para lo cual tiene que estar
Instituto Nacional de Meteorología, el vasco, que también tiene el suyo, el catalán, y eso lo integra en un mapa de España que se ve dónde está lloviendo y con qué intensidad. Esto lo utilizo yo muchísimo. Bueno, ahora vemos que no está lloviendo, podríamos ver si va a llover a lo largo, dónde viene el frente de lluvia, ¿no? Eso es un ejemplo de reutilización de información pública, ¿no? Claro, no estoy muy de acuerdo con Blanca sobre el tema del coste. Yo soy partidario de que lo público debe ser... No puede competir con lo privado. O sea, no, vamos a ver, lo público es público. En teoría, lo están pagando todos. O sea, ya es parte, tío. Ahí se plantea un problema sobre el tema internacional. Se plantea un problema, por ejemplo, el Instituto de Comercio Exterior hace una serie de informes y están orientados a que al exportador español. Claro, estamos dentro de la Unión Europea, pero pueden venir empresas francesas para hablar, oiga, exportación de cerámica a la India. Pues nosotros somos unos grandes exportadores de piezas, bueno, porcelanosa, ¿no? Para entendernos, ¿eh? Eso les sonará a ustedes por alguna famosa. ¿Hay que transferir esa información a otros nacionales? Yo creo que claramente con la Unión Europea sí, pero a competidores internacionales, Unión Europea, pues habría que plantearlo. Yo no he visto planteado en ningún sitio esto, pero jurídicamente habría que pensarlo, por lo menos darle dos vueltas. Creo que por lo tanto hay una necesidad social vuelvo a repetir, oportunidad de negocio, de utilización de la información. Hemos hablado aquí de las dos leyes. Por control político, es esencial hoy en día. El control político es lo que justifica que el derecho a acceso a la información pública sea un derecho fundamental. El derecho a la información tenía esa función de control político. Igual ocurre con el derecho a acceso a la información pública. Y también por temas de investigación. Por ejemplo, me han integrado en un grupo que se llama MAPCON, que está trabajando sobre qué investigaciones se hacen en España, financiadas, sobre comunicación social. Bueno, la búsqueda de los grupos que hay trabajando sobre comunicación social ha sido un auténtico quebradero de cabeza. Lo que siempre te dicen es, eso ya está publicado en el BOE. Claro, uno se va al BOE y ve que las ayudas, en el año 2015 me parece que eran 49 páginas, con tablas, por cierto,